Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Renacer. El día de hoy queremos seguir con nuestra serie de sermones que titulamos El viaje de nuestra santificación. El viaje de nuestra santificación. El día de hoy he titulado el mensaje La santificación es una obra divina interna. Una obra divina interna. Es la obra que Dios hizo en nuestras vidas. Pero, como ya lo habíamos dicho anteriormente, la obra que Dios hizo al santificarnos, eso es, únicamente Él pudo haberlo hecho, ya que nosotros éramos incapaces de hacerlo. Pero ahora ya no solamente es la obra de Dios en nosotros, sino la obra de Dios en nosotros en colaboración nuestra. Nosotros ahora también debemos de entrar junto con Dios en lo que es la santificación. Por lo tanto, quiero que vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 3 versículo 16. Y en Efesios 3:16 la Biblia nos dice lo siguiente. Dice Pablo: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Es por medio del Espíritu Santo en nuestro ser interior, ¿okay?, que Pablo está pidiendo que sea Dios quien nos fortalezca, ya que es de acuerdo a sus gloriosos e inagotables recursos que nosotros podemos tener el poder para trabajar, colaborar juntamente con el Espíritu de Dios para lograr nuestra santificación. Y como usted recuerda, la santificación es el proceso que va a durar durante toda nuestra vida, hasta que ya sea que nosotros partamos de esta tierra o el Señor venga por nosotros, cualquiera que sea. En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13 encontramos que la Escritura nos dice lo siguiente: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Miren qué interesante, es Dios quien trabaja juntamente con nosotros o en nosotros. Y nos da tanto el deseo como el poder. Nos da tanto el deseo como el poder. Es en la regeneración, en el nuevo nacimiento, donde de repente en nosotros, como en esa nueva creación, nace el deseo de querer agradar a Dios y el poder que Él nos da para poder entonces hacer lo que a Él le agrada. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 nos dice lo siguiente: es mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Se da cuenta? Ya Dios nos lo dio todo lo que necesitamos para poder vivir nosotros una vida recta. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Él nos llama a participar con Él, a trabajar, a colaborar con Él, para poder lograr entonces nuestra santificación. El versículo 4 nos dice: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Mire qué tremendo. Es estas promesas que lo hacen posible. ¿Para quiénes? Para que usted y yo participemos de la naturaleza divina de Dios. Y haciéndolo de esta forma, participando de esta naturaleza divina, usted y yo escapamos de la corrupción de este mundo. La corrupción de este mundo nos dice, de acuerdo a este versículo, que es causada ¿por qué? Por los deseos humanos. Los deseos humanos son los que causan o son la causa de la corrupción del mundo, porque hemos nacido en pecado. Pero lo que nos interesa saber el día de hoy es cómo crecer en santidad, cómo crecer, cómo colaborar con Dios para poder madurar, para poder crecer en santidad.
Por lo tanto, voy a comenzar el día de hoy. Tengo varios puntos, pero solamente vamos a tocar el primer punto. Y el primer punto es que es leyendo y meditando en la palabra de Dios que nosotros podemos crecer en santidad. Leyendo y meditando en la palabra. Dice por ahí las estadísticas de que el cristiano de hoy ora 3 minutos al día. Mire qué terrible. 3 minutos al día. Ese es el tiempo que nosotros oramos. Que el cristiano ora. Y yo me imagino esos 3 minutos ha de ser 1 minuto para el desayuno, 1 minuto para el almuerzo y 1 minuto para la cena. Y ahí se nos acabó toda nuestra oración. Qué tremendo, ¿no le parece? ¿Cómo queremos nosotros ser gente de poder? Gente que pueda vencer el pecado. Gente que pueda vencer al mundo con todas sus atracciones, con todos sus deseos pecaminosos. Si no pasamos tiempo en la palabra del Señor. Ahora, lo interesante de esto es lo siguiente, de que no se trata únicamente de leer la Biblia, ¿ok? Porque lo que queremos lograr con la lectura de la palabra es conocerle a Él mejor, es poder llegar a conocerle, es poder llegar a entender qué es lo que Él desea de nosotros, ya que ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Por lo tanto, tenemos que aprender, pero de nuevo, es únicamente leyendo y meditando, y aquí me faltó otra palabra, y aplicando la palabra de Dios, que nosotros vamos a poder crecer en santidad. Veamos entonces, Salmos 1, del 1 al 3, nos dice lo siguiente. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Mira qué tremendo. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. ¡Wow! Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido regenerados, los que hemos nacido de nuevo, tenemos que entender que no podemos nosotros andar en consejos de malos. No podemos andar con gente pecadora, porque tarde o temprano se nos va a pegar lo de esta gente. Que no le digan, que no le cuenten. No podemos juntarnos con gente burlona. Gente que se burla de la palabra de Dios, se burla de nuestro cristianismo. Número 2 dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Mire qué excelente. Tenemos que llegar nosotros a poder deleitarnos en la palabra, en la ley, en la Biblia. Y yo entiendo que al principio no va a ser fácil, porque hemos gastado tanto tiempo en nuestro pecado, haciendo lo que a nosotros nos parecía mejor, siguiendo la corriente del mundo. Pero no podemos seguir de la misma forma si queremos nosotros crecer, madurar espiritualmente. Dice entonces, hay que meditar en ella día y noche. Versículo 3, son como árboles. Mire, estas personas que han aprendido a deleitarse en la palabra de Dios, que meditan en ella día y noche. Versículo 3 dice que son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Mira qué tremendo. Así que no es este evangelio de la prosperidad. No es este evangelio que Dios quiere que vivas tu mejor vida hoy. Ese no es el verdadero evangelio. Es el que se deleita en la palabra, en hacer la voluntad de Dios, que venimos a ser como árboles plantados junto a un río, junto a las corrientes de ese río. Venimos a ser como árboles a la orilla del río que siempre dan fruto en su tiempo. Me encanta. Dios está esperando fruto de nosotros. ¿Cuál fruto? El fruto de la santidad, que cada vez lleguemos a parecernos más y más al Señor.
Sus hojas nunca, dice, nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Esto es bíblico, la prosperidad, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios quiere tu santidad. Dios espera que tú colabores con Él. Él ya hizo la obra, pero espera ahora que tú te sometas a su voluntad y sigas la guianza, la dirección del Espíritu Santo, que te va a llevar cada vez más a parecerte a Cristo Jesús. En el Salmos 19, versículos 7 al 11, encontramos lo siguiente. Las enseñanzas del Señor son perfectas. Mire, para aquellos que piensan que esta es cuestión de viejitos, esta es cuestión aburrida, no. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Me encanta por esta razón. Hay tanta gente el día de hoy desanimada. El alma es aquella parte de nosotros, de nuestro ser, que controla nuestros sentimientos. Tanta gente deprimida, estresada. Y digo yo, si tan solo entendiéramos nosotros que la ley de Dios es perfecta, que sus enseñanzas son perfectas y que, ¿qué dice? Y reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, podemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Mire qué excelente. Los mandamientos del Señor son ¿qué? Son rectos y traen alegría al corazón. Podemos vivir una vida alegre. No somos personas amargadas. Sin embargo, ¿cuánto cristiano no conoce el día de hoy que está amargado? Los mandatos del Señor son claros. Es que yo no entiendo. ¿Cómo puede ser que no entiende? Es que no estás leyendo la palabra y no estás viniendo delante de Él con la intención de que Él te enseñe, que Él te aclare las cosas. ¿Acaso nos dice la Escritura que vengamos a Él con toda confianza, que si necesitamos sabiduría, que se la pidamos a Él? Y Él no nos va a reprender por pedirla, al contrario, nos va a dar esa sabiduría. Que dice, dan buena percepción para vivir. Puedo vivir con perspectiva de qué es lo que Dios va a hacer en mi vida. Versículo 9. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Me encanta. Versículo 10. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. El día de hoy nos dicen, invierta su dinero y mejor que lo invierta en oro. Pero, ¿será que eso es de lo que trata la vida? ¿De acumular riquezas? ¿De acumular oro? Cuando el versículo 10 nos dice que es la ley del Señor. ¿Qué son qué? Las verdades del Señor. Son más deseables que el oro, incluso el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Su palabra. Tenemos que llegar a entender nosotros. Versículo 11 nos dice que nos sirven de advertencia. Sirven de advertencia para tu siervo. Una gran recompensa para quienes las obedecen. Mira qué tremendo. ¿Se acuerda el libro de Mateo? Nos dice que en aquel día final muchos vendrán ante el Señor diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos milagros, hicimos una cantidad de cosas. Pero dice que el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Nunca los conocí.
La idea de leer la Escritura es para venir a conocerle a Él. Es en la Escritura donde nosotros podemos conocer a Dios. ¿Cómo trata Él con el ser humano? ¿Qué es lo que Él desea y espera de aquel hombre que Él ha regenerado? Salmo 119:5 nos dice lo siguiente: oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Mire qué excelente. El salmista David dice: oh, cuánto deseo que mis acciones, que mi accionar, mi conducta, la forma en cómo vivo, sean ¿qué? Sean un vivo reflejo de tus decretos. Wow. Es que hay muchos que decimos ser cristianos, pero vivimos o actuamos peor que un inconverso, que uno que no conoce al Señor. Juan 17:17, la gran oración del Señor por su rebaño, por su iglesia. Dice: hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Tenemos que llegar a entender que la única verdad que existe está plasmada en los 66 libros de la Biblia. Por eso debemos leerla, porque ¿acaso no dijo el Señor? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero muchos de nosotros desconocemos, sabemos mucho de muchas cosas. De hecho, hay muchos expertos en diferentes áreas, pero desconocemos la Escritura. ¿Por qué? Ya le dije, las estadísticas dicen que 3 minutos al día son las que pasamos con el Señor. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Juan 17:17, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Hechos 20:32 nos dice lo siguiente: y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Me encanta esto. Escuche, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Consagrado, santificado, apartado para sí mismo. Pablo nos está encomendando a Dios y al mensaje que dice de su gracia, al evangelio, a la sana doctrina. Hay mucha doctrina, hay mucha enseñanza por ahí, pero es falsa. Por eso debemos nosotros venir a la palabra de Dios, para que no seamos, como dice la Escritura, llevados como niños por doquier, llevados por cualquier viento de doctrina. ¡Wow! Es la palabra del Señor, el mensaje de su gracia, el evangelio, que tiene poder ¿para qué? Para edificarnos y para darnos una herencia. Me encanta, para edificarnos. Y mientras estamos siendo edificados, estamos entonces preparándonos para recibir la herencia junto con todos los que el Señor ha consagrado, ha santificado para sí mismo. Me encanta. Segunda Timoteo 3:16 y 17 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Mire qué tremendo. Toda la Escritura. No hay cuestión de que yo soy nuevo testamentario, no. Es toda la Escritura. En el Antiguo Testamento me doy cuenta cómo Dios trató con su pueblo elegido. Pero no, eso no ha terminado. Yo puedo aprender del Antiguo Testamento y puedo aplicar ciertas cosas. No todo lo que es el Antiguo Testamento, mucha gente lo considera como que ya no es válido para el día de hoy. Incorrecto. Ahí aprendo mucho yo.
de cuidarme de no ser como el pueblo de Israel, rebelde. El Señor decía, pero ellos hacían otra cosa. El día de hoy la iglesia se encuentra en la misma situación. No hay diferencia. La palabra de Dios es viva y poderosa. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Dónde vamos a conocer la verdad? ¿Mirando los talk shows en la televisión? No. Hablando y pasando tiempo solamente con nuestros amigos, supuestamente. Tampoco. ¿Qué dice? Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Mire, quiero que entienda, hay cosas que están mal en tu vida. Hay cosas que están mal en mi vida. La palabra dice que hay caminos que nos parecen rectos ante nosotros, pero que en realidad son caminos de perdición. ¿Por qué? Porque no es mi sabiduría, no es mi forma de ver las cosas. Es cómo la mira Dios, cómo ve Dios las cosas. Es útil para enseñarnos la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Cuántos se equivocan? Nos equivocamos a cada rato. El problema es que hay gente tan orgullosa que nunca cree que están en lo incorrecto, que nunca se equivocan. Yo digo, estos ya deberían de estar en el cielo porque ya son perfectos, no se equivocan. Cuando es todo lo contrario, nos equivocamos. Y es la palabra del Señor la que nos corrige cuando estamos equivocados, la que nos enseña a hacer lo correcto. ¿Ha visto usted gente cristiana que a veces dice, es que no sé qué hacer? ¿Cómo que no sabes qué hacer? Entonces no ha sido instruido en la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios nos enseña qué hacer. Nos enseña no solamente a qué hacer, a hacer lo correcto delante de Él. Me encanta. Dice el versículo 17, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Mire, es Dios quien la usa para prepararnos y para capacitarnos. Pero ¿cómo va a usarla si nosotros la desconocemos? Recuerda el famoso versículo, mi pueblo perece por falta ¿de qué? De conocimiento. Conocimiento de Él, desconocemos completamente las escrituras. Sabemos de muchas cosas, sabemos todos los chismes habidos y por haber, pero desconocemos la palabra. Y por eso peleamos, pero peleamos con armas mundanas y no con las armas que Dios nos ha dado para pelear. De hecho, ¿sabe qué? Cuando hablamos de la armadura de Dios, si usted se da cuenta, dentro de la armadura de Dios, la mayoría de las piezas de la armadura de Dios son para protección. Solamente hay una que es para ofensa, para ataque, y es la palabra de Dios. La espada. La espada es la palabra, con ella tenemos que pelear. ¿Recuerda usted a Jesucristo en el desierto siendo tentado por Satanás? Cada vez cómo defendió, cómo respondía el Señor. Respondía con la palabra de Dios. Porque no solamente la había meditado, la había estudiado, la conocía, pero también ¿qué? La practicaba. La ponía por obra. Me encanta. Dios la usa. Dios quiere usar su palabra, pero si no nos acercamos a ella, ¿cómo la va a poder usar el Señor? Por eso es que no estamos capacitados, no estamos preparados, porque simple y sencillamente no pasamos tiempo. ¿Escuchó? No llevamos un devocional.
Hebreos 4:12 nos dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu. ¡Qué excelente! Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Esto debería darnos miedo al saber que la palabra de Dios llega hasta lo más profundo de nuestro ser, a tal grado que nuestros pensamientos y deseos más íntimos, mira qué tremendo, ¿quedan qué? Quedan al descubierto. Dios sabe cuáles son tus deseos más íntimos. Dios sabe cuáles son tus pensamientos. Wow. Quizás tal vez por eso mucha gente no quiere acercarse a la palabra de Dios. Nosotros hemos optado por renacer y lo enseñamos esto. A que usted debe leer la Escritura. Usted tiene que llevar un devocional diario. Cuando se me enseñó a mí ese devocional era de 5 capítulos diarios. Pero siendo realista, tal vez para el pastor que está de tiempo completo, 5 capítulos diarios, y cuando usted trabaja y es padre de familia, tiene la esposa, tiene los hijos, tiene los perros, en su casa sus mascotas, es difícil. ¿Y qué es lo que pasa? De repente terminamos frustrados, porque queremos nosotros hacer este tipo de devocional, pero nos frustramos porque de repente sentimos cansados, un día no se puede y ese día no lo hacemos, y por lo tanto el siguiente día también fue un día difícil y no lo hacemos, y cuando venimos a ver ya son 10 capítulos, 10, 15, 20 capítulos en los cuales estamos atrasados, y entonces llegamos y tiramos la toalla. Nosotros escogimos por hacer 3 capítulos diarios. Y créame, mire, que no sea ese el motivo. El motivo es conocerle a Dios. Conocerle en una forma más íntima, más personal. Pero con 3 capítulos diarios yo creo que sí se puede. Y lo interesante es de que si nosotros seguimos este devocional, vamos a leer toda la Escritura en un año. Toda la Escritura en un año. Mucha gente lleva años en el cristianismo y jamás han leído toda la Biblia. Ahora la cuestión, como nosotros lo hacemos, Dios puso esto en mi corazón. Yo me acerco a la palabra de Dios porque quiero oír a Dios. Dios habla. Dios no es mudo. Lo que sucede es que yo soy tardo para escuchar la voz de Dios. Pero Dios, en realidad, nos habla a través de su palabra. Por eso tomé la palabra oír. Y en oír, O-I-R, en la O, cuando leo esos 3 capítulos, traigo un cuaderno, un lápiz, traigo marcadores, o agarro mi tableta y estoy listo para marcar algún versículo que resalte. Y créame que van a haber versículos que van a resaltar. Créamelo que van a haber. ¿Por qué lo sé? Porque lo he hecho, porque lo practico. Y entonces venimos y marcamos y luego regresamos a leer aquellas porciones que marqué, que señalé, que yo creo que Dios estaba tratando de comunicarme algo. El sermón que usted acaba de escuchar nació precisamente, el sermón de la semana pasada, ese nació de un devocional.
Entonces venimos y marcamos y entonces venimos en la O, observo yo. ¿Qué es lo que está tratando de decir Dios aquí en este versículo? Y una vez obtengo, entonces escribo la observación que yo tengo sobre ese versículo, la observación que el Espíritu Santo me está dando. Luego paso a la letra I. Y en la letra I trato de interpretar qué significa este verso para mí ahora. Porque recuerden, no queremos ser solamente ¿qué? Oidores olvidadizos, sino que queremos obedecer la palabra, queremos ponerla en práctica. Entonces, ¿qué es lo que interpreto? ¿Qué hay para mí dentro de este versículo? Y luego vengo a caer a la letra R de oír. Y es donde entonces tengo que darle a Dios una respuesta. Porque hablamos, ¿se acuerda? Nos corrige cuando estamos equivocados. Entonces tengo que darle a Dios una respuesta. Señor, tú tienes razón en lo que me estás diciendo. Ahora escribo esa respuesta. Porque ahora me voy a comprometer con Dios. Recuerda la obra, Dios trabaja junto con nosotros en nuestra santificación. Y si lo hacemos de esta forma, créamelo, que usted va a crecer espiritualmente. Usted va a madurar. ¿Qué dice entonces Santiago 1, 23 al 25? Santiago 1, 23 al 25. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Mira qué tremendo. Si escuchas la palabra, o sea, si la lees solamente por leerla, por salir del compromiso, pero no la obedeces, se da cuenta cómo oír. Yo observo, yo interpreto y ahora le doy a Dios una respuesta. Voy a ponerlo por obra. ¿Sería como qué? Sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos que somos cristianos y empezamos a vivir como diablitos en el trabajo? Se nos olvida que somos creyentes y en la escuela o en la universidad vivimos peor que los que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque se me olvida. Pero este devocional me ayuda a recordar porque todo lo tengo escrito, están ahí. Y de vez en cuando regreso. Ya le había prometido yo a Dios esto y volví a caer. Ahora, no te desanimes. Porque el cristiano, aunque está en un proceso de santificación, no es perfecto. Pecamos. Y el que te diga a ti que no peca es un mentiroso. Pero una cosa es pecar y otra cosa es vivir en el pecado. Son cosas muy diferentes. Tenemos que realizar que si me equivoco, tengo que corregir aquello en lo cual me equivoqué. Si hay necesidad de pedir perdón, pues pido perdón. Pero tengo que dejar de hacer aquello. Tengo que ¿qué? Arrepentirme. Hay gente que pasa arrepintiéndose y debería, escucha lo que le voy a decir. Yo creo que la vida del creyente es una vida, todos los días debo yo de arrepentirme. Porque ya sea con algún pensamiento, con alguna acción, con algún gesto, me equivoco. Y debemos. A mí se me enseñó 1 Juan 1:9 como un versículo para evangelizar. Pero después me di cuenta que ese versículo no es, lo puedo usar para evangelizar, pero no es tanto para evangelizar, es para mí. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que confesar ese pecado. No lo ignores. No lo cubras. ¿Se acuerda cuando el profeta Natán vino a David? Y yo quiero que lo entienda. Cuando el profeta vino a David, David era el rey. Y corría en peligro su vida, porque si David no le gustaba lo que le decía, podía mandar a matarlo, era el rey. Mas sin embargo le cuenta esa historia de cómo este hombre malo, perverso,
teniendo muchas ovejas, vino y le quitó una ovejita a uno de sus siervos y la mató. Y el hombre entonces, David, el rey, se enfurece y le dice: cierto hombre debe morir. Y Natán viene y le dice, si hubiera sido salvadoreño, dice: sos vos. Pero ¿qué hizo el rey David? Reconoció su pecado, se arrepintió. Y algo que debemos recordar nosotros, mire, por eso no podemos vivir arrepintiéndonos y siguiendo haciendo lo mismo, arrepintiéndonos y seguimos haciendo lo mismo. Nos arrepentimos y volvemos otra. No. Así no es la cosa. Porque Dios perdona mi pecado. Si en mi vida anterior o en mi antigua manera de vivir era un alcohólico, un borracho, Dios me perdona. Pero pueda que hasta llegue a morir de cirrosis. ¿Por qué? Porque Dios me perdona, pero las consecuencias, ¿qué dice la palabra? La paga del pecado es muerte. Una jovencita puede arrepentirse de vivir una vida promiscua. Dios la perdona, pero 9 meses después sale embarazada y ahora tiene que vivir con eso. ¿Está escuchando lo que digo? Dios nos perdona, claro que sí. Pero hay consecuencias, las cuales Dios no va a quitar. Quiero que lo entienda. Si es su voluntad las quita, pues Él es Dios y Él hace lo que Él quiere, como quiere, cuando Él quiera. Si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu rostro o tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios bendice nuestra obediencia, que no le digan, que no le cuenten. A veces nos encontramos pidiendo nosotros en contra de la voluntad de Dios. Dios no va a bendecir. Queremos que Dios bendiga esta unión. No están casados, pero están juntados, están viviendo en pecado. Oramos. Eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. Si están en desobediencia, ¿cómo Dios va a bendecir la desobediencia? Está muy claro. ¿Qué dice? Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios bendice la obediencia. Termino recordándote de Josué 1 del 6 al 9. Josué 1 del 6 al 9, que nos dice: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Mire, le dije, hay cosas que podemos aprender del Antiguo Testamento. El Señor le está diciendo a Josué: sé fuerte y valiente. La Biblia nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y son los violentos los que lo arrebatan. Hay que ser fuerte, hay que ser valiente. El cristianismo, no es para gente cobarde. No es para gente que pone la mano en el arado y está constantemente viendo hacia atrás. O recordando aquellos tiempos, buenos tiempos que pasé. No. Tú pones la mano en el arado y tienes que ir hacia adelante con la mirada puesta en el autor y consumador de tu fe. Porque si no, ese arado te va a salir chueco. Porque estás constantemente viendo hacia los lados. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes. Josué iba a introducir al pueblo a esa tierra prometida. Tú como hombre, tú como cabeza de hogar, tienes que introducir a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a esta
tierra prometida, ya no es la tierra de Canaán, es el cielo, es la vida eterna. Somos responsables nosotros por esto, pero se necesita ¿qué? Se necesita fuerza, se necesita valentía. Versículo 7 le dice, sé fuerte y muy valiente. O sea que no solamente hay que ser valiente, hay que ser muy valiente. Que dice, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Tenemos que tener cuidado, usted y yo, el día de hoy, de obedecer todas las instrucciones que encontramos en el libro que le llamamos Biblia. Hay gente que dice, no, pero esto no aplica para mí. ¿Cómo no? Dice, no te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuándo es que de repente las cosas empiezan a irnos bien en todo lo que hacemos? Cuando me cuido de no alejarme, de no salirme de los parámetros establecidos por Dios en su palabra. Me encanta. Te irá bien, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Me encanta. Ya he comentado esto con usted en inglés, las insignias Biblia. En inglés dice que es Basic Instructions Before Leaving Earth. Una básica instrucción para antes de partir de aquí de la tierra. Me encanta. Porque es cierto, es ahí donde yo vengo a conocer a Dios. Es ahí donde conozco qué es lo que Él espera de mí. Es ahí donde yo conozco lo que Él me ha dado. Es ahí donde conozco cómo espera Dios que viva yo mi vida después de haber sido regenerado, nacido de nuevo. Estudia constantemente. No dice estudia de vez en cuando se te las situaciones ya te estén ahogando, no. O como aquella hermana, ¿verdad? Que le daba el gran consejo a esta otra hermanita, que le decía, hermana, yo no puedo dormir, no sé qué me pasa en las noches. Ya he probado pastillas y he hecho esto y lo otro y no puedo dormir. Y la hermana con su gran sabiduría le dice, hermana, pues eso es fácil. Póngase a leer la Biblia y va a ver cómo se duerme. Qué terrible consejo. Claro, yo me imagino al diablo sobándole la cabeza a esta hermana. Duérmete, niña. Porque no quiere que la lea. Porque no quiere que conozca a Dios. No quiere que conozca la voluntad de Dios para su vida. No. Hay que buscar un lugar donde leer la Escritura, donde esté bien alumbrado el ambiente, donde no esté ni frío ni caliente. Porque a algunos el frío nos da sueño. No tiene que estar muy cómoda la cosa, porque entonces me duermo. ¿Se da cuenta? Hay que ser un poco inteligente. Que dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Ay, pero ¿para qué tengo que meditar y de día y de noche? Para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Yo tengo que asegurarme que estoy viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Recuerda a Cristo en el Getsemaní? Si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. De eso se trata todo este asunto. De hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Mucha gente no le gusta, mucho predicador no quiere compartir, no quiere predicar acerca de la santificación. Mas yo te recuerdo, la Biblia nos enseña que sin santificación nadie verá a Dios. ¿Será de importancia entonces nuestra santificación? ¡Claro que sí! Versículo 9, o más bien terminando el 8. Solamente entonces
prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Solamente, no de otra forma. Vive tu mejor vida hoy solo enfocado aquí, en este mundo. No, este mundo está por ser destruido. Lea la Escritura y usted se va a dar cuenta. Aquí no hay nada para mí. Yo espero una tierra nueva, un cielo nuevo que ya está prometido para nosotros. Porque esto va de mal en peor. Que no le digan, que no le cuenten. Versículo 9. Mi mandato es, escuche, mi mandato. No es mi sugerencia. El Señor está mandando. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes. ¡Wow! ¿Cuál es el mandato del Señor? Que seamos fuertes, que seamos valientes, que no tengamos miedo, que no nos desanimemos. Estamos las iglesias, tristemente, ¿verdad? Después de la pandemia, mucha gente ya no regresó a las iglesias. ¿Qué pasó? Se desanimaron. Ya están muy felices allá en pijamados viendo, aunque estoy grabando esto para ustedes, pero no sé, la iglesia no es esa. En línea no es la iglesia. La iglesia es cuando nos juntamos todos. ¿Dónde están qué? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Pero muchos ya abandonaron al Señor. ¿Por qué? Porque se desanimaron. Porque nunca permanecieron en una vida devocional diaria con Dios. Solamente se estaban alimentando con lo que el pastor les estaba dando. Y si el pastor les daba buena enseñanza. Pero ¿y si no? Te quedaste nulo. Te quedaste temeroso, con miedo, con desánimo. Dice, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Dios está con nosotros donde quiera que vayamos, porque donde quiera que vayamos, llevamos la Escritura. Dice la Biblia que nosotros somos libros abiertos. Nuestra vida debería ser un libro abierto, donde la gente pueda leer nuestra vida, y lo que lea no sea el yo, sino que puedan ver al Espíritu Santo transformando mi vida a través de la santificación, del proceso que el Espíritu Santo ha comenzado en nosotros y que lo va a terminar, lo va a perfeccionar hasta el día en que Cristo Jesús regrese por nosotros. Yo te animo a que te metas a leer la palabra, a que lleves un devocional diariamente. Así como sientes la necesidad para comer alimento físico, también deberías de sentir la necesidad por alimentarte espiritualmente de la palabra del Señor. No para saber más, sino para conocerle más. No para ser un cabezón con mucha palabra, sino para obedecer, poner en práctica. Te animo, te exhorto a que te metas a la palabra de Dios para colaborar con su Espíritu Santo en este viaje excelente de nuestra santificación. Nos vemos el día jueves. Dios te bendiga.